El Barcelona ganó 3-0 al Mallorca en un partido que fue de menos a más. Voy a analizar el partido, pero la verdad es que el primer tiempo no parecía que fuera un partido como salió y no parecía que el Barça fuera a ganarlo. Voy a analizar el partido, pero la principal razón por la cual el Barça no jugó como se esperaba o como con tanto dominio como otros partidos fue por el planteamiento de Mallorca, que tuvo 5 defensores. Pero bueno, eso fue en el primer tiempo. Voy a analizar el partido y ahí lo vamos a ver más en detalle. A ver, el Barça empezó un partido raro porque no había un creador de juego como Pedri, Frenkie de Jong o Bernal, que entró después. Entonces se podía notar que el Barça estaba un poquito ahí, un poco espeso, si se le podría decir así. Y al igual que algunos jugadores no están dando tanto nivel, por ejemplo, Fermín no podía encontrar tanto la pelota porque él juega a otra cosa, juega como más a los espacios, con la defensa, y él juega más a las diagonales, juega mucho más al espacio que otros jugadores. Es una de sus principales características y una de sus cualidades más destacadas. Entonces, en general, el partido no estaba tan cómodo para el Barça. Koundé se venía equivocando mucho. Aparte de que lo dejaba solo a Jan Virgili, no sé si es Virgili o algo así. Bueno, ese tipo jugó un primer tiempo igual peligroso. O sea, fue peligroso para el Barça, que no solamente porque él tenga su respectiva calidad, sino porque Koundé también está jugando un primer tiempo desastroso. No, no es nuevo, la verdad, pero en general el primer tiempo que no era tan bueno de todo. O sea, algunos ni tocaban la pelota. El mejor del primer tiempo fue Rashford, que tuvo un tiro cerca del palo, uno que bloqueó un defensor que quedó bloqueado, y un tiro libre que atajó Leo Román, que luego patea Koundé, no sé si patea al arco o da una asistencia, y que falla Lamine al frente del arco, inexplicable. Pero en ese momento era como lo único que había hecho el Barça hasta el primer tiempo. No sé si después llega el gol, después de la acción de Lamine Yamal que falla un gol, creo que el gol llega antes de eso. Pero bueno, el gol básicamente es un centro hacia Lewandowski que despeja a un defensor de Mallorca, le cae a Dani Olmo, se la pasa a Lewandowski, Lewandowski amaga y define con el arquero y el defensor ya en el suelo. La verdad, un golazo. Y Lewandowski vuelve a hacer un gol en un partido así, ya lleva 10 goles en liga. La verdad es que Lewandowski tiene una en el área y te la mete sí o sí. Pero después, si lo sacas del área, tal vez no te haga mucho, como tal vez te podía hacer hace 2 años o hace 3 años. Pero la que tiene, la metió. Un primer tiempo que Joan García no tuvo mucho que hacer, pero sí tuvo algunos sustos. Obviamente por Koundé, que aparte de que la espalda se la comía muy fácil, eh, a veces iba a como digo, no sé por qué cometen este error, no sé si es Koundé siempre el que lo hace, pero va a defender a un tipo que ya está marcado y deja liberado en este caso, a la banda izquierda. Y casi siempre que lo hace, el banda izquierda tiene un montón de probabilidades de eh, generar un ataque peligroso, la verdad. O sea, es lo que hace Koundé y no sé por qué últimamente lo está haciendo. No tengo idea por qué lo hará. El primer tiempo realmente no fue muy interesante, pero de lo más destacado, Rashford, el mejor del primer tiempo. Lamine Yamal no tuvo un gran primer tiempo, falló un gol. Olmo sí más participativo que Fermín, en eso podemos destacar que Olmo es mejor que Fermín. Pero bueno, luego de eso llega el segundo tiempo que cambia completamente el partido. Por más que el Barça se haya puesto ventaja en el primer tiempo, en el segundo tiempo empezó con todo. Tuvo un palo cazado después de una pelota que le venía, le pega de volea, le pegan a un defensor y da el palo. Esa es una de las primeras jugadas destacadas del partido. Luego llega el gol de Lamine Yamal, pase de Dani Olmo, amaga, le pega, cerradito y golazo de Lamine Yamal, pero igual hizo un golazo. Así que se lo vamos a dar a Lamine Yamal, que no regatea mucho, ahora la está metiendo, ya como 5 partidos consecutivos haciendo gol, como 7 dando o gol o asistencia. En general, el gol de Lamine Yamal destrabó todo el partido. Luego sale Rashford y Dani Olmo y entra Ferran Torres y Bernal. Antes del gol de Lamine Yamal hubo un penal que para mí es claro, se los voy a dejar en pantalla, para mí es clarísimo. Le pega Mojica creo que es, le cruza la pierna en la rodilla de Lamine Yamal, es un penal claro y se tuvo que haber cobrado. Salía Lewandowski y Lamine Yamal y entraba Ronny Bargi y Cancelo. Casado, eso iba a decir, Casado en el segundo tiempo mejoró muchísimo lo que había sido el primer tiempo. Dio alguno que otro pase de primera, recuperaciones,
Casi que influencia en ataque, entendía bien la jugada. Creo que de los mejores partidos de Casado, y creo que el mejor de la temporada sin duda de Casado. Luego llega el gol de Bernal ya al 83, que fue un golazo, fue una jugada, ahora mismo no recuerdo, solo sé que le da pase Fermín al espacio, pero lo que corre Bernal es impresionante, no sabía que corría tanto. Entró al área, amagó con la zurda, le pegó, rebotó un poquito en el defensor y gol. Y creo que el primer gol de Marc Bernal en el Barça, golazo, y está teniendo regularidad y está teniendo unos partidos muy buenos. Hizo un golazo hoy día, la verdad, unos muy buenos minutos de Bernal. Sale Fermín después del gol y entra Tommy Márquez, que no pudo hacer mucho. Tuvo algunas jugadas que obviamente no se entiende que pueda errar un poquito porque no tiene el ritmo del equipo y estaba debutando. Esa en general fue partido del Barça, la verdad. Un primer tiempo que no fue tan bueno, un poquito raro, un poquito lento, pero sí un segundo tiempo muchísimo mejor. Así que ahora vamos a hacer el uno por uno. Joan García juega un partido bueno porque no le llegan mucho, no hay muchas ocasiones. No diría que ninguna clara, o sea, el Barça en ningún momento sufrió. Tuvo una que atajó muy buena, tuvo una salida, ahora que recuerdo, una jugada casi que agarrar un delantero y luego pasarla. Y eso lo hizo muy bien, rápido, de primera, con fuerza en los pases, ya sea con la mano o con los pies. Un partido de Joan García y arco en cero. Así que no hay mucho más que decir. Buen partido. Luego Koundé, que tiene un primer tiempo horrible, pero segundo tiempo donde mejora un poco más y no la atacan tanto. Y yo creo que se debe más a la salida de Ian Virgil. Koundé lo que hace es irse con Cubarsí a marcar un tipo que ya está marcado y liberar el espacio al extremo izquierdo, en este caso Ian Virgili. La verdad, primer tiempo casi que desastroso de Koundé porque era errático, porque regalaba pelotas, porque no entendía muy bien lo que estaba pasando. Y, a ver, salvó como dos, una con la rodilla y otra con la cabeza, que eran casi que claras, pero es lo que tiene que hacer un lateral del Barça. Pero el segundo tiempo ya mejoró, tuvo mejor en ataque, mejores pasadas con la Min, mejor se entendía más con la Min. Y no hubo ataques por esa banda, así que yo creo que tampoco tuvieron que probarlo mucho. Creo que fue un partido 5 puntos, si tuviera que puntuarlo, 5 puntos de Koundé. Sí, para mí jugó un partidazo. Saca casi que todo lo que tiene, con los pies siempre bien, recupera muy bien, gana de arriba. Hay una que hay un duelo, que llega y corta súper bien después del penal, el penal que no fue cobrado. Nada que reprochar porque en verdad todas las que tuvo las hizo bien. No se equivocó en los pases como siempre, ganó para arriba, ganó para abajo, cortó, jugó rápido, dio tranquilidad, dio salida, como siempre lo hace, partidazo. Eric también tuvo un partidazo. Sacó algunas más claras que Cubarsí. Las que tuvo que sacar las sacó. También influencia en ataque. Recuperó mucho para mí. Eric García lo que recupera es impresionante. El intento que tiene para recuperar. Con salidas también está bien. Si le hubiesen puesto un buen centro a la cabeza, tal vez hubiese hecho algo más. Y creo que ha tenido otro buen partido. Valde para mí también tiene un buen partido. Lo que siempre hace en cara. Es que igual es porque Rashford jugó bien. Si Rashford no hubiese jugado bien, tal vez no se diría esto, pero en general Valde tuvo un partido bueno. Partido bueno donde llega harto en ataque, encara muy bien y siempre sabe que no le pueden quitar la pelota casi nunca. O sea, ya no lo veo errático. Casi no lo veo errático y salidas también muy bien. Está mucho mejor con los pies que otros partidos. No sé si será entrenamiento o que no se está equivocando. Obviamente no es tan bueno con los pies, pero está teniendo mejores partidos en salida y en pase. Está recuperando el nivel que había mostrado en otras temporadas. Pero anda mucho más encarador y mucho más veloz y mejor en toma de decisiones. Los centros sí siguen siendo no tan efectivos, pero bueno, creo que está bien. Después el partido Fermín, un partido primer tiempo donde casi que ni la tocó. No, y si la tocó no fue más pases para atrás, pases para el lado y no tanto encarar como él lo hace él siempre. Creo que después adaptó un rol más asociativo, después entendió que no podía tener la pelota, después entendió que el segundo tiempo iba a ser parecido o no iba a tener tantas oportunidades. A Fermín le da espacios y te va a liquidar, literalmente te va a liquidar. Tuvo una con espacio, se la dio a justamente el espacio, para la redundancia, a Bernal y hizo el gol, dio la asistencia del gol. Tuvieron todo el partido con 5 defensores, en ese esquema él no puede destacar mucho, pero hubo espacio, de pase a fondo a Bernal, hizo el gol Bernal, así que yo creo que está bien. O sea, el segundo tiempo de Fermín, mucho mejor que el primero. ¿Por qué? Porque entendió el rol que tenía el partido y que no podía cumplir sus cualidades futbolísticas de la manera que a él le hubiese gustado. Pero bueno, para mí tuvo un mejor segundo tiempo que el primer tiempo, como todo, en general. Después viene Casado, que tiene un buen partido.
En líneas generales, primer tiempo claramente no errático, pero sí a veces se le escapaba la marca, no podía defender tan bien, pero en general el Barça primer tiempo igual tuvo su poquito de problema en defensa, más que por Koundé y que otra cosa, pero todo lo que no pudo hacer en el primero lo hizo en el segundo, con mucho más pase de primera, más velocidad en salida de juego, un tiro al palo, por más que se haya ido desviado, y recuperaciones, un montón de recuperaciones. Creo que de los mejores partidos de Casado en el Barça y el mejor de la temporada, creo que es un buen partido de Casado. Y de Dani Olmo después, para terminar con el medio campo, Dani Olmo tiene un partido bueno, da dos asistencias así como de la nada. Una a Lewandowski que literalmente es un después de un rechace de un defensor. Y luego un pase al gol de la Yamal, que la verdad eso cuenta como asistencia, pero la verdad es que no vale lo mismo que un pase de 3 dedos. Partido bueno de Dani Olmo, mucho más asociativo que Fermín. Entiende mucho más el juego que Fermín, encontrando hartas veces a Rashford y a Valde, controlando el juego. Dani Olmo, como siempre, para mí ha tenido un buen partido. Encontró más comodidad que Fermín. Creo que pudo con sus cualidades, cada uno. Claramente Olmo tiene mucha más calidad que Fermín en cuanto a técnica de pie. Yo creo que encontró, o sea, creo que Olmo sin espacio juega muchísimo mejor que Fermín y es una cualidad que todos saben. Da la asistencia del gol, los dos primeros goles, creo que está bien. Buen partido de Dani Olmo. Después Lamine Yamal para mí juega un partido bueno, no tan regateador como otros días. Tuvo sí su veces que encaraba, a veces encaraba, pero la mayoría de ese partido lo que hacía era ver si tenía una ocasión y darle un pase o a Fermín o a Koundé o al que estuviera al lado, la verdad. Le hacen un penal y no lo cobran, pero es un penal claro. Hace su golcito, su golazo de la Yamal. Y no mucho más que eso. A veces los cortan no estuvo tan bien, la verdad. Los centros que tiró no estuvo tan bien. La Yamal para mí juega un buen partido. No tan bueno como otros días que ha jugado partidazos, pero sí hizo su gol, encaró un par de veces, intentó, le hicieron un penal, que no fue, pero le hicieron un penal. Creo que está bien. Lewandowski, creo que mejor partido que otros días. Igual, obviamente, es talento, pero hace su golcito y igual tiene un par de oportunidades. Estaríamos hablando de un doblete, si no hubiesen cobrado ese penal, que es claro. Igual, sí, más asociativo, juega un poquito más con la pelota, no la pierde tanto, tiene más oportunidades de tocar la pelota, hace su gol. Creo que no hay mucho más que decir, porque la verdad es que Lewandowski no toca mucho la pelota si es que no está en el área, pero creo que está bien. Y después Rashford, que no sé cuánto juega, no sé a qué minuto lo sacan, al minuto 67, ok. O sea, intentó un montón, ganó un montón de corners, jugó muy bien con Valde. Creo que está bien, mejor que otros días. Otro día juega sin contexto, así a lo que salga a improvisar y ahora estuvo más inteligente y cuando tenía que regatear, regateaba y cuando tenía que patear, lo intentaba y pateaba. Creo que con mejor de puntería se hubiese llevado un gol, pero creo que merecía un gol. Y bueno, ahí terminó con los 11 titulares, después entra Ferran y Mar Bernal en orden. Ok, el partido de Bernal es bueno, hace su gol, su primer gol. Ok, yo dije que tenía 20 años el partido y tiene 18 años Bernal. Impresionante, no sabía que tenía 18 años, la verdad. Pensé que tenía 20 o algo así. Da tranquilidad. Creo que le tira un centro a Eric García que no alcanza a rematar. Bernal tuvo buenos minutos, su bolsito, iba teniendo unos partidos muy buenos. Después entra Ferran que no tiene ninguna ocasión clara, así para meter, ninguna clara. Pero sí creo que de espalda y asociándose juega bien. Creo que lo hace muy bien Ferran en esos casos, asociándose con los jugadores que tiene al lado. Pero no tuvo ninguna clara, así que no vamos a decir que ha tenido un mal partido. Creo que tuvo un buen ingreso, no tan destacado porque 9, pero sí tuvo sus cositas interesantes. Luego de eso entra junto a Cancelo, entra Ronny Bargi. Ok, Ronny Bargi y Cancelo. Ronny Bargi no tuvo tantas oportunidades. No, casi que no encaró. Hizo que casi el mismo trabajo que Lamine Yamal, que fue básicamente recibir la pelota, ver si había algún espacio y pasarla. No tuvo muchas cosas. Creo que tuvo un buen ingreso. No pudo hacer mucho Rooney. Ahora jugado 15 minutos, como máximo 15 minutos. No creo que haya tenido un mal ingreso. Creo que jugó bien. Pero no hubo nada destacado. Pero, por ejemplo, Cancelo, que entró junto a él, sí tuvo un mejor partido, un mejor ingreso que Rooney Bargi, por ejemplo. Tuvo más regateador, más encarador. Tuvo una que se la podía pasar a Ferran. Ahí tal vez hubiésemos hablado de una posible ocasión de Ferran, que no se pudo dar. Pero sí tuvo sus par de ocasiones. Encarador,
amagador. Creo que Hansi Flick, por cierto, lo usó de extremo izquierdo en este partido. Entró de extremo izquierdo y creo que lo hizo mejor que otros días. Si no es ese su rol, para mí no se debería usar a Cancelo. Pero bueno, o sea, de extremo izquierdo, por mientras, creo que funciona bastante bien porque tiene obviamente su cualidad ofensiva. Y no se tuvo que preocupar del problema en la defensa. Tampoco el Barça estuvo mal defensivamente, creo que estuvo bien defensivamente. Pero creo que mejor ingreso que otro día. Creo que los mejores minutos de Cancelo desde que volvió al Barça. No sé, es que el partido con Oviedo no lo vi, la verdad. Pero sí, creo que mejor partido de Cancelo desde que volvió. Creo que tuvo un buen ingreso. Y luego de eso entra Tommy Márquez, que la verdad no tuvo tantos minutos. Se equivocó un par de jugadas, pero debutó, obviamente, y es normal. Pero creo que no podía cumplir la función que puede cumplir Bernal o Frenkie en estos partidos. Así que bueno, creo que un partido bueno del Barça. El Barça está a 4 puntos y vamos a ver lo que pasa en Copa del Rey la semana que viene, el jueves. Así que bueno, sin nada que decir, este ha sido el análisis del partido y nos vemos en el próximo video.